Ok, buenos días. Buenos días, va a iniciar nuestra sesión. El día de hoy vamos a tener una clase corta, una hora, donde pues vamos a aprovecharla para continuar con nuestro temario de cálculo. En particular, el día de hoy vamos a revisar el concepto de derivada y algunos ejercicios introductorios. Bueno, entonces, gracias, buenos días. Primero que nada, vamos a tratar de entender un poquito sobre qué significa una derivada y vamos a conocer sus elementos, vamos a hacer algunos cálculos de derivadas de funciones a partir de su definición y a partir de eso nos llevará algunas reglas elementales básicas que, bueno, una lista de reglas que iremos ampliando con las siguientes sesiones. Bueno, entonces, primero que nada, la derivada, ¿no? Es una de las operaciones, o probablemente la operación más importante en matemáticas y en consecuencia en física. Tiene un número infinito de aplicaciones, ¿no? Lo que es cierto, y debo de decirlo, es que muchas veces en este nivel, me refiero a preparatoria, nivel medio superior, nunca, no se llega a mostrar las aplicaciones. Y eso es un problema, porque el no mostrar aplicaciones de la derivada, pues hace que los que están estudiando esto, pues tengan una cierta pérdida de interés o no entiendan para qué están haciendo esto, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver, primero que nada, la derivada se define como un límite, es decir, algo que ya estudiamos ayer, los límites, ¿y es el límite de quién? Pues de una razón de cambio de variable entre dos variables, de cambio de entre dos variables. Entonces, a lo mejor esto no les dice nada en principio. Quiero aclarar un punto en esto. La palabra razón en matemáticas no se refiere a tener como dicen, no tengo razón o tener, eh, ¿cómo decirlo? Un motivo. La razón en matemáticas se refiere a una fracción, ¿no? Cuando estamos hablando de razones, en este contexto nos referimos a una fracción, a una división. Entonces, es un límite que se aplica sobre una división. ¿Una división entre quién? Entre dos variables, ¿sí? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver un poquito más allá. Lo vamos a ver con ejemplos. En fin, entonces, bueno, ahí está un poco sobre la importancia de la derivada. Eh, ahí es, ¿sí? Ok, bueno, en fin, ahora vamos a conocer los símbolos con los cuales representamos esta cosa, ¿no? La derivada. Bueno, hay varias notaciones, es decir, varias maneras de representar una derivada. Recuerden que derivada es una operación que se hace sobre una función. Casi siempre representamos una función con f de x, ¿no? Lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, pues hay algunos que utilizan esta notación f de x con la f, la letra de la función, y una x más pequeñita que indica sobre qué variable se está aplicando la derivada, ¿no? Es una posibilidad. No es muy común, por supuesto. Esta otra sí es más común, la f' de x, es decir, esta comita que está al lado de la letra que representa la función. F de x es la función, esta, y f de x es la función y f' de x es la derivada de la función. Sin embargo, el símbolo que vamos a considerar como el más formal en matemáticas es este. Si se dan cuenta, ahí sí se le ve la naturaleza de una fracción. Es df sobre dx, es decir, la derivada de la función f con respecto a la variable x, ¿no? Entonces, bueno, esto que les estoy mostrando solamente son posibles símbolos. Vamos a usar mayoritariamente estos dos, pero bueno, pues lo menciono porque hay ocasiones en las que pues un símbolo o que no sepan qué representa un símbolo puede ser un problema. De hecho, déjenme mencionar que existe otra notación muy común entre las operaciones que se hacen en física, es esta, ¿no? Déjenme ponérselas aquí. Si la función es f, decimos que la derivada de f es f punto, es decir, un puntito arriba de la letra f que representa la función. Entonces, bueno, hay varias notaciones, pero las más usuales son estas dos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a concentrarnos en ellas. Solamente se los doy como un indicador de que podrían encontrar otros símbolos para la derivada.
En fin, bueno, eso con respecto al símbolo. Ahora, la definición, muy importante. Bueno, aquí está la gran definición de qué es una derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos. La derivada de la función x, aquí lo tengo. La derivada de la función x se define como un límite. El límite cuando el parámetro h tiende a 0. ¿De quién? De lo que tengo aquí. F evaluado en x más h menos f evaluado en x sobre h. Y entonces uno se pregunta, ¿qué rayos es h? Bueno, h es lo que conocemos como un incremento infinitesimal. Es decir, es una cantidad muy pequeña. Y bueno, a lo mejor eso no les dice mucho, pero lo que quiero que sepan es que esta h está jugando el papel de un valor que se aproxima a la variable x muy, 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 muy cerca sin tocar a la x. Por eso recuerden, esto es un límite. Y bueno, hay otras maneras de representar a esta letra. Déjame ponérselos aquí. Algunos representan el incremento h como delta x. ¿Sí? Es decir, tal vez, ¿por qué les pongo la definición, no? Hablando del examen. Bueno, he encontrado preguntas de examen donde les ponen una fórmula y les dicen, o les preguntan, ¿cuál de las siguientes fórmulas es la definición de la derivada? Y lo que hacen es que a lo mejor ponen aquí un signo más, o que, no sé, aquí ponen otras cosas, o aquí ponen un signo menos. Es decir, están evaluando el hecho que ustedes reconozcan cuál es la definición de la derivada. Por eso se las pongo acá. Entonces, de nuevo, es el límite cuando nuestro incremento tiende a 0. ¿De quién? De la función en cuestión, ojo, pero fíjense que la función está evaluada en 2 puntos. Está evaluada en x y está evaluada en x más h. Es decir, esta resta lo que nos está diciendo es, tú tienes una función evaluada en un valor, en x. Ahora quiero que evalúes la función en x más un incremento. Y quiero que restes esos dos valores y le apliques el límite cuando h vaya a tender a 0, ¿no? Sí, probablemente a lo mejor esto no les diga mucho, pero lo más importante por ahora es que ustedes recuerden esa definición. Y para hacer eso, pues precisamente vamos a verlo con un ejemplo en particular, para que no se vea tan abstracto. Entonces, eh, de nuevo, la derivada de una función es un límite cuando el incremento tiende a 0. ¿De quién? De la función evaluada en un incremento o en x más un incremento menos la función evaluada únicamente en x sobre el incremento. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ver un ejemplo de un cálculo de derivada por definición. Un ejemplo muy ilustrativo. Entonces, vamos a ver, prestemos atención aquí las cuentitas, ¿no? Primero, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Bueno, nuestro ejemplo. Nuestra función de ejemplo va a ser esta. F de x igual a 3x cuadrada más 4. 3x cuadrada más 4. Ahora, vamos a calcular, ahí que aparece, la derivada de esa misma función a través de la definición. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a aplicar lo que aparece aquí. Fíjense, veamos. Nos dicen que tengo que evaluar la función en x más h. ¿Qué significa eso? Significa que en mi función, en lugar de describir x, voy a escribir x más h. Y entonces contrasten la definición de, bueno, contrasten la función que estamos calculando, esta, con la función evaluada en x más h. Es lo que tengo aquí escrito. Vean. 3 y entre paréntesis pongo x más h al cuadrado más 4. Es decir, en lugar de hacer que la variable sea x, la variable ahora es la suma x más h. ¿Sí? Y por ende, x más h es la cantidad que está elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, lo que sigue es restar la función sin modificar la variable que estamos metiendo, ¿no? En este caso x. Entonces, tal cual, vuelvo a escribir aquí, véanlo, menos, entre paréntesis lo puse, 3x cuadrada más 4. ¿Sí? Y bueno, todo esto dividido entre la x. ¿Sí? Bueno, lo que resta, si se dan cuenta, vean lo que estoy haciendo,
No he quitado el símbolo de límite porque no estoy resolviendo el límite aún. Lo único que estoy haciendo es concentrarme en las operaciones que pues van a simplificar el resultado, ¿no? Entonces vamos a ver. Veamos. Primero que nada, esta cantidad. A ver, de nuevo, esta cantidad. X más H al cuadrado. ¿Qué es eso? Es un binomio elevado al cuadrado. Recordarán que cuando hace unas semanas estábamos en geometría analítica, les dije, recuerden la fórmula del binomio, ¿sí? Se las pongo de nuevo. Bueno, creo que va a ser muy sensato. Ya no lo necesitamos, aquí lo van a ver. X más H al cuadrado, ¿quién es? Aquí está. El primer término, X, elevado al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, es decir, 2XH, más el segundo término al cuadrado, H cuadrado. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este paso? Lo único que estoy haciendo es expandir este binomio al cuadrado. Tan, tan, no hay más que decir. Este más 4, pues aquí sigue. Y fíjense aquí, ojo con esto, parte última. ¿Qué está pasando? Aquí estoy restando 3x cuadrada más 4, es decir, el símbolo menos está aplicando a los dos términos. Y es lo que estoy haciendo aquí ahorita. Se dan cuenta que tengo menos 3x cuadrada menos 4, ¿no? El signo menos aplica para ambas cantidades. Bueno, ahora vamos a multiplicar el 3, ¿no? Por este trinomio que hemos obtenido. Y pues, ¿qué nos da? 3 por x, pues 3x cuadrada. 3 por 2xh, 6xh. Y 3 por h cuadrada, 3h cuadrada. Simplemente multiplicamos el 3 por lo que estaba dentro del, por el trinomio que teníamos ahí. Lo demás pues se ha mantenido igual, más 4, menos 3x cuadrada, menos 4. Bueno, en este punto vamos a analizar qué términos semejantes tenemos y pues vamos a reducir. Entonces, los términos semejantes que podemos ver son los términos x cuadrada, este y este otro. Y de hecho, se dan cuenta que tienen el mismo, bueno, es exactamente el mismo término, 3x cuadrada, pero en este segundo caso se está restando. Entonces, 3x cuadrada menos 3x cuadrada, pum, se van, desaparecen, ¿no? De la misma manera que este más 4 y menos 4 se anulan, se van. Entonces, lo que nos resta, pues solamente es lo que tengo aquí, 6xh más 3h cuadrada, lo que tenemos aquí. ¿Sí lo ven? Finalmente, vamos a factorizar precisamente esta cantidad. Vamos a factorizar esta cantidad. En particular, lo vamos a hacer con la factorización de término común. ¿Qué tienen en común estas dos cantidades? Pues la h, ¿sí? Entonces, vean, saco a la h como término común, vean, h por 6x, pues ahí está, 6xh, y h por 3h, 3h cuadrada, ¿no? Entonces, solamente de aquí lo único que hicimos es factorizar a una h por término común. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque en ese sentido se darán cuenta que al haber hecho esto, tengo h aquí arriba, h aquí abajo. Y pues entonces se anulan, ¿no? Ya saben, si arriba y abajo están iguales, nos podemos deshacer de esas h's. Y ya en este último punto, o en este último paso, precisamente ya calculo ahora sí el límite. Este es un límite por evaluación, es decir, me limito únicamente a sustituir las h's por ceros. Y si teníamos 6x más 3h, pues sería 6x más 3 por 0. Claramente 3 por 0 se va y nos queda como resultado 6x, ¿no? Fin de la historia, ¿no? Bueno, no sé, probablemente, ustedes ya habrán resuelto derivadas, ¿no? En la escuela. Y si ya están un poquito, digamos, han resuelto esto, pues a lo mejor pueden decir, pues en efecto, la derivada de 3x cuadrada más 4 es 6x. Bueno, eso sería muy útil, pero lo que quiero plantearles con esto, más allá de haber hecho todos estos pasos para obtener la derivada, quiero mostrarles la definición, ¿no? Para que recuerden la definición y recuerden cómo se resuelve una derivada por definición, todos estos pasos. Y bueno, si lo piensan, también fue muy útil, ¿no? Vimos el binomio al cuadrado, vimos sumas de términos semejantes, vimos factorizaciones, es decir, esta serie de pasos nos trajo a colación mucho de lo que hemos estudiado en estas semanas. Pero bueno, entonces, a lo que vamos es que 3x cuadrada más h, si es nuestra función,
tiene como derivada 6x, ¿no? Es lo que conecta. Ahora, lo cierto es que aunque podríamos hacer este procedimiento para todas las funciones que topásemos, realmente esto no se suele hacer. Es decir, es un procedimiento correcto, formal, parte de la definición de la derivada, pero es un proceso largo, ¿no? Se dieron cuenta cuántos pasos hicimos para llegar de aquí a acá. Entonces, pues ya existe un conjunto de fórmulas, es decir, que ya simplifican este procedimiento. Y pues son las fórmulas que vamos a aprender a continuación, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Dejen por acá. Vamos a ver, entonces, algunas fórmulas elementales, reglas de derivación, primera parte. Y digo primera parte porque pues vamos a aprender varias, ¿no? Vamos a aprender varias fórmulas de derivación. Entonces, la primera de ellas, fíjense que estoy utilizando la simbología de, o sea, como fracción, la que les mostré al principio, porque es la más sensata en estos casos. Entonces, a ver, fórmulas. Tenemos, para empezar, la derivada de C. ¿Qué significa C? Aquí lo estoy planteando, una constante. Una constante, ¿quién es? Pues es un número fijo, 5, 1000, pi, ¿no? Entonces, la derivada de 3 o la derivada de cualquier número constante, la derivada de 100, la derivada de 1, la derivada de cualquier número, es 0, ¿sí? Definición, ¿no? La derivada de cualquier número constante es 0. Fin de la historia. El otro caso es un poco más interesante. La derivada de x elevada a un exponente. No estoy aclarando qué exponente, por eso estoy poniendo la letra n. X al cuadrado, x al cubo, x a la 1.000.000, por cualquier exponente. La derivada de x a la n se define como n por x elevado a la n menos 1. Esta regla es muy importante, es una de las reglas esenciales, y entonces pues vamos a hacer algunos cálculos, ¿no? Entonces, y pues bueno, pues creo que vamos a proceder, ahorita vamos a ver la que sigue. Vamos a pasar aquí al papel, vamos a hacer algunos cálculos. A ver, un momentito. Pregunta, quiero que me respondan aquí en el micrófono o mensaje. ¿Han ustedes ya realizado ejercicios de derivación previamente? ¿O nunca lo han visto? No. ¿Nunca han visto? ¿Es totalmente nuevo? No lo digo en el ánimo de decir, pues entonces ya lo saben. Lo hago para que pueda, pues digamos, a lo mejor ya saben un poquito de los ejercicios elementales y ya no tengo que, digamos, verlo como algo nuevo. O a lo mejor dirán, sí, no le entendí nada, quiero verlo desde cero. Bueno, también es válido. Solamente quiero saber que sí conocen al menos estos conceptos. Pero bueno, entonces vamos a, como les decía, vamos a ver algunos ejercicios simples donde apliquemos la primera de las reglas. ¿Cuál era esa regla? Ay, Dios, ¿qué estoy viendo? No, creo que me equivoqué. A ver, de nuevo un momentito. Sí, me equivoqué. A ver, de nuevo un momentito. Ahora sí. Entonces, les decía, ¿cuál es la regla que vamos a utilizar? Es la regla de x elevada a un exponente. Bueno, vamos a escribirla de nuevo y vamos a aplicarla con varios casos. Bueno, decimos lo siguiente. Si tengo una función definida como x a la n, ¿de acuerdo? Decimos entonces que su derivada, la derivada de la función f con respecto a la variable x, es igual ¿a quién? Al exponente que se convierte en coeficiente, multiplicada por nuestra variable, que ahora estará elevada a n menos 1. ¿Sí? Pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos de lo que acabo de decirles. Uno muy, muy simple, ¿no? Supónganse que mi función, fuese x a la quinta potencia, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Voy a decir que su derivada, fíjense que ahora estoy utilizando el otro símbolo, el de f', es totalmente válido usar este o este.
f', que sería su derivada, es 5x elevado a la cuarta. ¿Sí? ¿Qué está pasando? El exponente se convierte en coeficiente y al exponente se le resta una unidad, pasando de tener quinta a tener cuarta potencia. ¿Sí? Muy simple, ¿no? A ver, pensemos en este otro. F de x igual a x al cubo. Entonces, la derivada, ¿quién sería? Pues sería 3x al cuadrado. ¿Sí? Muy simple. ¿Qué pasaría si tuviéramos g de x, otra función, que fuese 10x a la cuarta? Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Tendríamos que la derivada de g sería ¿quién? Pues el 4 se supone que debe de bajar como coeficiente, pero ya tenemos un coeficiente, que es el 10. Por consecuencia, el 10 y el 4 se multiplican, dándonos como resultado 40. 40x a la ¿quién? Al cubo. ¿Sí? Entonces, no es muy complicado, no es nada extraño. Pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Supónganse ahora que, por ejemplo, ¿no? Que mi nueva función, h de x, no fuese un monomio, fuese un trinomio, por ejemplo. Déjenme escribir el siguiente caso. 3x a la quinta más x cuarta más x al cuadrado. Y quisiéramos calcular la derivada de la función h. Entonces, la derivada de h, ¿quién sería? Pues sería la derivada de cada uno de estos, sumándose, por supuesto. Entonces, veamos qué es lo que tendríamos. En primer caso, tendremos 5 por 3, 15. ¿15 quién? 15x a la cuarta potencia. Más 4x al cubo. Más 2x a la que, pues si se dan cuenta, si aquí le reduzco al cuadrado una unidad, pues ¿qué me queda? 2 menos 1, 1. Y bueno, esto lo dijimos desde el principio de los cursos, ¿no? Este 1, pues no se escribe, no es necesario, pero bueno, ahí está. Bueno, entonces, como se darán cuenta, puede ser más o menos desarrollado estos cálculos dependiendo de los números que tengásemos. Por ejemplo, vean, f de x igual a ¿quién? 6x a la quinta menos 4x cúbica más 2x más 5. ¿No? Ahí está, tenemos esta función. ¿Cuál sería su derivada? Le escribo aquí abajo. La derivada de f. Pues sería el 5 baja, se multiplica por el 6, 6 por 5, 30, 30x a la cuarta, menos, ojo con este menos, no espero no oscurecer mucho la pantalla. Ok, menos 3 por 4, 12, x al grado, más, ¿qué pasa con este caso? Curioso, a ver, ¿no? ¿Qué exponente tiene? A ver, aquí lo voy a poner al ladito para que lo analicemos con cuidado. Si tenemos la función 2x, ¿qué exponente tiene? Ya dijimos, ¿no? 1. ¿De acuerdo? Teníamos el exponente 1. Entonces, el 2 por 1 se convierte en 2, el x aquí está, y el 1 pues se tendría que restar otra vez 1, ¿no? La rederivación. Entonces nos quedaría un 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? Perdón, x a la 0. Lo dijimos ayer, cualquier cantidad elevada a la 0 es un 1. Entonces, en conclusión, esto es un 2. La derivada de 2x, 2. La derivada de 1000x, 1000. La derivada de menos 3, menos 3. Es decir, si yo que tengo es la derivada de una cantidad que está multiplicando x, pues la derivada es precisamente esa cantidad. Y finalmente, ¿quién es la derivada de 5? Pues recordarán la primera de las fórmulas que les puse. La derivada de todo número constante es 0, ¿no? Entonces ya no necesito poner ni siquiera aquí nada. La derivada de 5, la derivada de 1000 es 0. La derivada de cualquier número constante es 0. Bien, ahora voy a lo siguiente. Miren, en el ánimo de que esto que estamos haciendo, me refiero al hecho de empezar a calcular derivadas, es algo que vamos a hacer paulatinamente y que va a ir aumentando de complejidad progresivamente. Por lo tanto,
para que no pierdan sentido de lo que está ocurriendo, voy a pedirles lo siguiente. Voy a escribir esta función. Déjenme escribirla acá. A ver cómo era esta. 10x a la quinta más 2x cuarta menos 3x cuadrada más 3x más 6. Bueno, voy a pedirles que ya sea que me lo digan por el micrófono o que lo escriban, que me vayan dictando. No un ejercicio para que lo vayan haciendo y a ver a qué horas lo respondemos, no. Quiero que me lo digan en este momento. ¿Qué escribo aquí? Para que vayamos viendo, para que vayamos agarrando el hilo de lo que está pasando. ¿Qué escribo ahora? Cualquiera puede decir, por favor. Vamos paso a pasito. Me van diciendo, si tienen dudas, les vamos respondiendo aquí ahorita. Pero quiero que me van a responder cuál es la derivada de la función f que acabo de escribir. Bueno, la derivada sería 10 por 5, 50x a la cuarta, 2 por 4, 8, x al cubo, menos 3 por 2 me daría menos 6, x, la derivada de 3x es simplemente es, y ahí acaba, porque la derivada de 6 es un 0. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ver más ejercicios de esto, aumentando, por supuesto, el de complejidad. Y ahora nuestro ejemplo es el siguiente. La función g de x es 1/5 de x a la décima menos 2/3 de x a la quinceava más 3/4 de x a la veinteava potencia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues saben, ¿no? Hasta la regla no ha cambiado. Lo que hacemos es bajar el exponente que tenía originalmente la cantidad, se convierte en coeficiente y al exponente le restamos un 1. Bueno, veamos qué nos daría en este ejemplo, ¿no? La derivada de la función g con respecto de x, ¿no? Ya saben, podemos utilizar uno u otro símbolo para representar la derivada. Bueno, ¿qué pasaría aquí? El 10 debería de bajar y debería de multiplicar a 1/5, ¿no? Entonces uno se pregunta, 10 enteros por 1/5 es equivalente a decir 10 entre 5, ¿no? Lo pongo aquí para que quede claro. ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos haciendo esto. 1/5 multiplicado por 10. Entonces, ¿esto qué es? A 10 sobre 5. ¿No? Entonces, 10 sobre 5 nos daría 2. 2x a la ¿quién? A la novena potencia. ¿Mm? Luego aquí el signo menos, lo mismo, ¿no? 2/3 por 15. A ver, pensemos. 15 por 2, 30. Y 30 entre 3, 10. Entonces tendríamos menos 10, x a la 14ª potencia. Más 3/4 y multiplicado por x a la 20ª. 20 por 3 nos daría 60. Sí, ¿verdad? 60. Y 60 entre 4, ¿cuánto nos daría? Nos daría 15. 15, x a la 19. A la 19ª potencia. Bueno, pues ahí está, ¿no? No es muy complicado. Ahora, fíjense, voy a meter un elemento interesante. H de x. Nuestra función h, ¿quién es? Es 7 x a la menos 2 menos 11 x a la menos 3 más 2x a la menos 4 menos 5x a menos 5. Entonces, ¿qué está cambiando con respecto a los ejercicios anteriores? Bueno, esta función tiene exponentes negativos. No es diferente el procedimiento, solamente hay que cuidar precisamente qué pasa con estos signos, ¿no? Entonces, la derivada de la función h, ¿quién sería? Sería, recuerden, el exponente, ojo, baja, pero si ya hay un coeficiente, entonces se multiplican. 7 por menos 2 nos da menos 14.
¿sí? X a la quién. Bueno, según nuestra regla, lo que debe de pasar es que al exponente que tenemos, le tenemos que restar un 1. Entonces, ¿qué significaría? Menos 2 menos 1, ¿cuánto nos da? Nos daría menos 3, ¿sí? Entonces, 10 menos 14x a la menos 3. Estamos restando un 1, ¿sí? Bueno, ahora aquí tengo menos 11 y aquí tengo menos 3. Si se van a multiplicar, ¿qué ocurriría con los signos? Menos por menos, más. Y tendríamos más 33x a la quién? A la menos 3 menos 1, es decir, a la menos 4. 2 por menos 4, menos 8. X a la menos 4 menos 1 nos da menos 5. Y finalmente, menos 5 por menos 5 nos da más 25. X a la menos 5 menos 1, es decir, menos 6. ¿Sí? Entonces, aquí sigue siendo la misma fórmula. Lo que hemos cuidado mucho más sigilo es el resultado de hacer multiplicaciones de números con signos negativos. ¿Sí? Entonces, no cambia, por ejemplo, vean esto y vean esto. Ustedes dirán, ¿cómo es que aquí teníamos 10 y aquí tenemos 9? Y en cambio aquí teníamos menos 2 y ahora tenemos menos 3. De repente algunos se confunden. Bueno, no está cambiando nada. Recuerden, estamos restando un 1. Si tienes un 10 y le restas un 1, pues te da 9. Si tienes unos 2 y restas un 1, te da menos 3. ¿Sí? En cualquiera de los casos, la regla sigue siendo la misma. Estamos restando un 1 a el exponente. En otras palabras, estamos reduciendo una unidad el grado. Bueno, veamos qué pasaría, por ejemplo, con... Me voy a mostrar cuál es el que les conviene ahorita. A ver, veamos. Voy a pasar por acá. F de X, ahora lo siguiente. 4X a la 1 medio. Lo interesante, ¿no? Ahora los exponentes no solamente son de signos negativos, sino también son fraccionarios. Bueno, entonces, recurriendo a la regla que hemos mencionado, decimos que, ¿qué pasa con el exponente? Baja, ¿no? Pero si ya hay un coeficiente, se multiplican. ¿Cuánto sería 4 enteros por 1 medio? Pues sería 4 entre 2, o en otras palabras, 2. ¿Sí? Entonces tendríamos 2x. Y aquí de nuevo, 1 medio menos 1, ¿cuánto me da? Pregunta. Esto, vean cómo estamos utilizando todo lo referente a fracciones, ¿no? Y aquí ya es como respirar, ¿no? 1 medio menos 1, ¿cuánto es? Pues bueno, solamente para aclarar esto, lo pongo. Esto lo puedo escribir como 1 medio menos 2 medios, ¿no? 2 medios es un entero. Y entonces decimos que 1 medio menos 2 medios me da menos 1 medio. Y es lo que voy a poner aquí. Menos 1 medio. ¿De acuerdo? Bueno, ahora aquí fíjense que aunque ya hemos acabado, el resultado es el que está aquí, debo de advertirles que, no sé, por ejemplo, pregunta de examen, ¿no? Así de simple. Les ponen, ¿cuál es la derivada de esta función? Y ustedes, con toda pulcritud, obtienen este resultado. Y no aparece en las opciones de respuesta, al menos en primera apariencia. Bueno, porque aquí a lo mejor lo que les está pidiendo implícitamente el ejercicio es que ustedes también sepan cómo entender esta cantidad. Aquí les hago las dos aclaraciones. La primera es que los exponentes fraccionarios representan raíces, espero que lo recuerden. Y los exponentes negativos indican que estas cantidades se encuentran en el denominador. Entonces, voy a explicar ambas situaciones antes de exponer aquí el resultado, para que lo recuerden, lo vimos en las primeras clases, y para que no les salte a la vista por qué estoy escribiendo lo que voy a poner aquí. Primera cuestión, recuerden esta, voy a subir un poquito para que lo vean, recuerden esta regla de leyes de exponentes. Dijimos que cualquier cantidad elevada a un exponente fraccionario equivale a una raíz donde el tipo de raíz está dicho por el denominador y el exponente de la cantidad que está dentro de la raíz está definido por el numerador, ¿no? Esta es una regla elemental de
exponentes. Y el caso más común es precisamente el de 1/2. A la 1/2 se puede concebir como la raíz cuadrada de A. ¿Sí? Acuérdense que en las raíces cuadradas no se pone el 2, pero ahí está. Y 1 tampoco se pone, pero ahí está. Entonces, la raíz cuadrada se puede representar como el exponente fraccionario 1/2. Eso en primera instancia. Ahora, otra regla que les recuerdo. Cuando tenemos que un exponente es negativo, se puede escribir totalmente en total equivalencia como 1 sobre la misma base elevado al exponente positivo, pero ojo, ocupando el puesto del denominador. Entonces, teniendo presentes ambas reglas, decimos lo siguiente. 2x a la menos 1/2, ¿quién es? Pues sería 2 sobre x a la 1/2. ¿De acuerdo? ¿Qué es hecho? Este signo negativo implica que esta cantidad está abajo. O, más aún, que esto sería 2 sobre la raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces, lo que también debo de aclarar es que estos dos pasos que he realizado, en estos dos pasos que hemos realizado no se está derivando. La derivada ya concluyó de aquí para acá, ¿sí? Aquí ya teníamos la derivada, este es el resultado. Pero lo que estoy haciendo es aclarar que esta misma cantidad se puede escribir de esta manera o de esta otra. Y me ha pasado ver en exámenes cómo precisamente las opciones de respuesta están escritas de esta manera o de esta otra. ¿Por qué? Pues porque están buscando que el estudiante, el participante, sea consciente de estas dos reglas elementales de exponenciación, ¿no? Otra forma de evaluarlos. Entonces, esto se los menciono porque fíjense que muchos dicen, ay, no, cálculo es una materia muy difícil. Y pues, más que el cálculo, porque solamente se dan cuenta que es aprenderse unas reglas, es el álgebra. Es decir, esto que estoy mostrándoles aquí, pues es un recordatorio de las primeras sesiones de álgebra, leyes de exponentes. Vamos a verlo con otros ejemplos para seguir practicando esto, para que no lo perdamos de vista. Y pues bueno, y seguiremos aumentando el grado de complejidad. Bueno, entonces, un ejemplo más para que lo veamos practicando. Tenemos la función, ¿qué será? R de t, ¿no? Porque quiero que ustedes no se aburran de ver siempre f de x, f de x, f de x. Es el símbolo más común, es cierto, pero no nos obliga a utilizar esas letras, ¿no? Para hacer nuestras operaciones. En fin, en todo caso, r de t es una función definida de la siguiente manera. X a la 5 medios más 3x al cuadrado. Así de inocente esta operación. Bueno, esta función, perdón. Pues bueno, pues vamos a proceder a calcular la derivada de la función r con respecto, ay Dios, hice el error típico. Bueno, ya ven, por eso les digo que no debemos de casarnos con las letras. Me refiero al hecho de que, pues, si mi función depende de t, pues aquí deben de ir t's, no x's. Lo escribo de nuevo. R de t es igual a t elevado a la 5 medios más 3t al cuadrado. Bueno, entonces ahora sí, derivada de r con respecto a t. La derivada. Bueno, ya sabemos, el exponente baja, aquí no hay un coeficiente, bueno, o es 1, mejor dicho, 5 medios de t a la 5 medios menos 1, pues vamos a pensar cuánto es esto. 5 medios menos la unidad. Bueno, esto sería 5 medios menos 2 medios, y 5 menos 2, pues 3 medios, ¿no? Está. Entonces, t a la 3 medios. Bueno, más, aquí sí hay un coeficiente, aquí está el 2, 3 por 2, 6, como los casos anteriores, por t elevado a la 1, 2 menos 1, 1. Entonces ahí ya está, ¿no? No hay más que decir. Técnicamente hemos concluido. Esta es la derivada. Se acabó. ¿Sí? Pero de nuevo, quiero volver a enfatizar esta cuestión sobre todo cuando estamos enfrentando exponentes fraccionarios. Ahí es donde ocurre, digamos, estos detalles. Entonces, les pongo aquí de nuevo la regla para que la tengan presente. Decimos que cualquier base elevada a un exponente fraccionario, de esta manera, es equivalente a su raíz, escrita bajo estas condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría esto? Pues bueno, lo tengamos acá.
el coeficiente es el mismo, 5 medios, pero t a la 3 medios, ¿qué significaría según esta regla? Sería la raíz cuadrada de t al cubo, ¿de acuerdo? ¿Dónde quedó el 2? Pues aquí, acuérdense que en el cuadrado el 2 no se escribe, pero ahí está. Y bueno, el exponente 3 está aquí adentro, más, por supuesto, 6t. ¿Sí? Pueden escribirlo de esta manera o pueden escribirlo 5 raíz cuadrada de t cúbica sobre 2 más 6t, ¿no? Eso ya es lo de menos, ¿no? Pero lo escribo para que lo tengan presente. ¿Sí? Entonces, ojo con esta regla, ¿no? Una regla muy, 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 muy importante. Los exponentes les pueden preguntar, no sé, por ejemplo, en un examen, ¿no? En un examen, preguntas, les dicen, ¿a qué equivale la siguiente expresión? 5 a la 10 novenos, ¿no? Y les ponen, ¿a qué equivale? Entonces, siguiendo ustedes la regla, dirían que es raíz novena de 5 a la 10, a la décima. Eso es lo que podrían preguntar. Lo he visto en un par de ocasiones que lo hacen. O preguntárselos implícitamente con una... Este tipo de preguntas donde aparecen esas opciones, sobre todo las he visto en los exámenes abocados a las áreas 2 y 1, ¿sí? Las áreas de ciencias, de ingenierías y las áreas de salud. Pero bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver uno conveniente. Ok, bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Bueno, ahí está otro ejemplo, ¿no? De función que podemos usar. Veamos. La derivada de la función h con respecto a la variable x. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? El 5 medios bajaría y multiplicaría al 6. Veamos cuánto nos da eso. 6 enteros multiplicado por 5 medios. Entonces sería 6 por 5, 30. Y 30 entre 2, 15. Bueno, no fue muy complicado. 15. 15x a la cuánto. Bueno, tenemos que restar un 1. 5 medios menos un entero, lo habíamos hecho hace un momento, eso nos daría 3 medios. ¿Sí? Luego, menos 6 multiplicado por un tercio. 6 multiplicado por un tercio, ¿qué significa? 6 por 1, 6, 6 entre 3. Y 6 entre 3 me da 2, ¿no? Tan, 2. Bueno, con el signo negativo, por supuesto. 2x a la cuánto? A la 1/3 menos un entero. Bueno, pues resolvamos. ¿Qué nos da aquí? 1/3 menos un entero. Un entero sería equivalente a 3/3. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos? 1 menos 3/3. ¿Cuánto es? ¿Se ve? ¿Cuánto es un tercio? ¿Cuánto es 1 menos 3? 1 menos 3 menos 2. Entonces tenemos menos 2/3. Ahí está. Y ya hemos cumplido con la derivación. Ya se hizo la derivación, ya acabamos. Pero hago énfasis en esta cuestión que les he dicho para practicar, ¿no? Lo de reconocer las reglas de exponentes, es decir, esta. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner aquí abajito para que lo puedan ver. ¿Dónde está? Aquí. La primera, bueno, aquí arriba. Ahí he dicho, lo enfatizo, cualquier cantidad elevada a un exponente es igual a una raíz. ¿De qué tipo? Pues depende del exponente, por supuesto. Cuadrada, cúbica, quinta, dependerá del exponente. Y también hemos mencionado que los exponentes negativos se pueden representar como sus inversos positivos, ¿no? Es decir, a a la menos n es igual a 1 sobre a a la n. Entonces, creo que en este caso utilizaremos ambas situaciones. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, el primer caso, nos dice que sería equivalente a 15 veces la raíz cuadrada de x al cubo. La raíz cuadrada de x cúbica, ¿no? Tan, tan. Utilizamos esta propiedad.
Aquí, en cambio, vamos a utilizar las dos al mismo tiempo. Primero que nada, recordemos que este exponente es negativo. En consecuencia, estamos hablando de que aquí va a quedar el 2 y aquí abajo va a quedar nuestra cantidad de x, ¿no? Y al mismo tiempo es una raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces lo escribo. Raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto y esto es lo mismo, escrito de diferentes maneras. Y es importante que ustedes sepan identificar ambas condiciones, ¿no? Bueno, en fin, entonces quisiera preguntarles si tienen alguna duda sobre las operaciones que hemos realizado hasta ahorita. Puede ser un poco engorroso porque pues solamente ven ejercicio tras ejercicio, pero pues al menos en mi experiencia es lo que deben de hacer ahorita. Un ejercicio tras otro les va a ayudar a perfeccionar su entendimiento de la derivación y sobre todo a practicar sus habilidades en álgebra. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Bueno, gracias. En fin, entonces, bueno, como les decía, con estos pequeños ejercicios concluimos esta sesión de hoy. Fue una sesión introductoria. Gracias. Es una sesión introductoria de cálculo. La siguiente semana vamos a ver las demás reglas y estaremos un poco más cerca ya de empezar a ver aplicaciones de la derivación, ¿no? Pregunta rápida. No lo recuerdo ahorita, ya tiene tiempo que se los pregunté. ¿Cuál es el área en la que están interesadas? Me refiero a carrera a la que están ahorita aspirando. Yo voy para área 2. Bueno, quiero médico cirujano. O más que por curiosidad, porque los exámenes en matemáticas no son muy distintos, pero quiero a lo mejor traerles algunos ejemplos de preguntas de examen de esto, precisamente de esas áreas, ¿no? Para que les sea más útil. Bueno, entonces eso es todo. Como les decía, nos vemos la siguiente semana y pues cuídense. Hasta luego. Hasta luego.